Todo comenzó con una llamada extraña hecha al 911 por un magnate millonario. Nadie sabía qué había provocado la misteriosa herida de Stephen Beard. Su esposa no comprendía por qué la policía irrumpía en su casa. Escuché a una mujer que gritaba: ¿qué hacen en mi casa? ¿Qué está pasando? Entonces un médico de emergencias encontró la primera pista. Hallaron un cartucho de escopeta a los pies de la cama. En ese momento comprendieron que era la escena de un crimen y no una emergencia médica. Una red de engaños que enfrentó a amigos, familiares y amantes. El mayor obstáculo era que nuestra testigo principal era quien había apretado el gatillo. Caso criminal. Stephen Beard era un magnate de Texas casado con una camarera a quien doblaba en edad. Cuando la policía llegó a su mansión después de una llamada al 911, nadie podía imaginar exactamente qué sucedía. Fue un comienzo extraño para un caso que se convertiría en uno de los grandes misterios de amor, muerte y dinero en Texas. Hello. Do you need an ambulance? I need an ambulance, hurry. My guts just came out of my stomach. 2 de octubre de 1999. Poco después de las 3 de la madrugada, la central del 911 de Austin, Texas, recibe una llamada increíble. What is going on there? My guts just jumped out of my stomach. I'm in bed. Okay, sir, how did... I'm in awful pain. La llamada era de Stephen Beard, un millonario de 74 años. Estaba solo en su cuarto. Tenía una hemorragia severa en el estómago. Dijo que sus intestinos se habían salido, que algo había pasado y que no sabía qué. No sabía si se había lastimado él, ni qué había pasado. El detective Alan Howard del Departamento de Policía del Condado de Travis era subcomisario en 1999. Conducía su patrulla cerca de la mansión Beard cuando recibió la llamada. Fue el primero en llegar, antes que la ambulancia. La residencia estaba totalmente a oscuras. Sucedió durante la noche. Cuando llegué a la casa, las luces exteriores estaban apagadas. Parecía que no había nadie allí. El oficial Howard llamó varias veces a la puerta y como no recibió respuesta, se dirigió hacia la parte trasera de la casa. Cuando llegué a la parte de atrás, vi el cuarto del señor Beard a través de la puerta de vidrio corrediza. Estaba acostado de espaldas sobre la cama. Él estaba destapado y la luz estaba encendida y pude ver que literalmente estaba sosteniendo sus intestinos. Howard rompió la puerta de vidrio y entró al cuarto. Los paramédicos llegaron a un instante después y empezaron a asistir a Stephen. No tenía idea quién era Stephen Beard. Yo viví en Austin 2 años y para mí él era solo una persona que vivía en un vecindario lujoso. El oficial tal vez no lo sabía, pero Stephen Beard era un ciudadano destacado de Austin. Se había hecho conocido como el copropietario de una estación de televisión que más tarde se asoció con la cadena Fox. Su primera esposa había muerto de cáncer y unas pocas semanas más tarde conoció a su segunda mujer, Celeste. Trabajaba en el club de campo de Austin y ningún miembro del personal de servicio quería atenderlo. Ellos argumentaban que era porque le tenían miedo, así que me ofrecí como voluntaria para hacerlo y así lo conocí. La conexión entre ellos fue instantánea. Poco después de ese primer encuentro, Celeste se mudó a la casa de Stephen Beard. Al principio, Stephen les dijo a sus amigos y familiares que Celeste lo ayudaría en las tareas del hogar. Mi mamá murió en octubre. Ella se mudó a nuestra casa como ama de llaves en diciembre para ocuparse de las cosas que mi mamá siempre solía hacer. Pero pronto quedó claro que Celeste hacía más que ayudar en las tareas domésticas. A pesar de que Stephen era 40 años mayor, entre ellos nació un romance otoñal. La pareja disfrutaba de su compañía. Pocos meses después, Stephen y Celeste se casaron. Era divertido, era extrovertido, bullicioso. Celeste tenía mellizas, 2 hijas adolescentes llamadas Jennifer y Christina. Un par de años después de la boda, Stephen adoptó a las niñas. Después de 5 años de matrimonio, todos parecían ser felices. Veía a Stephen como mi protector, como mi defensor.
Era alguien con quien podía hablar sin que me juzgara. Era mi amigo. Pero la salud de Steven no era buena. Necesitaba asistencia respiratoria para dormir y a menudo él y Celeste dormían en cuartos separados. La noche que él llamó al 911 estaba solo en su cuarto. Su esposa estaba en otro sector de la casa. Celeste apareció en el cuarto de Cristina. Cristina se despertó. Vio a su madre parada en la puerta y miró hacia afuera. Celeste le dijo que no sabía lo que sucedía afuera, pero que estaba asustada. Y le dijo a Cristina que llamara al 911. Le dijeron que era la policía, que trataban de entrar en la casa. Así que colgó el teléfono y fuimos juntas hacia esa parte de la casa. Escuché a una mujer que gritaba: ¿qué hacen en mi casa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen aquí? Eran los gritos de Celeste. No era algo aterrador, pero eran fuertes. Gritaba fuerte. No me decían qué le pasaba. Solo preguntaban si estaba operado, si había tenido una cirugía. Los paramédicos supusieron que se trataba de una incisión quirúrgica mal suturada. Steven había perdido mucha sangre y fue trasladado al hospital en helicóptero. Estaba preocupada porque Steven tenía exceso de peso. Tenía problemas cardíacos. Bebía demasiado. Estaba preocupada. Tal vez era un infarto. Tal vez se había caído en el baño otra vez. Me pasaron muchas cosas por la cabeza. Le dije que lo amaba y que estaba muy contenta de verlo con vida. La policía llevó a Celeste y a Cristina hasta el hospital para que estuvieran con Steven. Jennifer, que no estaba en casa esa noche, se reunió con ellas. Mientras tanto, cuando los médicos de emergencias limpiaban la habitación, descubrieron algo que los sorprendió. Hallaron un cartucho de escopeta a los pies de la cama. En ese momento comprendieron que era la escena de un crimen y no una emergencia médica. ¿Qué había pasado realmente esa noche en la casa? Tal vez nada era lo que parecía. En ese momento todo cambió. Encontramos un cartucho de escopeta. Se trataba de un intento de asesinato o de un suicidio. Había un arma en algún lado y una persona en alguna parte. Mientras Steven Beard luchaba por su vida, la policía buscaba al agresor. Revisamos todas las habitaciones y todos los escondites. Cuando constatamos que la casa era segura y que el agresor ya no estaba, regresamos y nos concentramos otra vez en la escena del crimen. Cuando llegaron, los detectives notaron que algunos cajones estaban vacíos y que faltaba la billetera de Steven. Y como el resto de la casa estaba intacta, supusieron que la escena del crimen era simulada. Al principio, algunos oficiales dijeron que la habitación parecía saqueada. Pero yo no lo vi de esa manera. Parecía que alguien estaba buscando algo específico. Como que alguien tomó una cosa de aquí y la apoyó por allá. Luego tomó otra cosa y la puso en otro lugar. Supuse que habían tratado de hacerlo pasar como un robo común. Aunque no lo sé. Después de registrar la casa, los detectives descubrieron que no había ningún rastro. El agresor había sido muy cuidadoso. Hasta ese momento, lo único que teníamos era el cartucho de la escopeta. La policía se planteó entonces la pregunta de quién le había disparado a Steven Beard y por qué. En el hospital, Steven seguía en terapia intensiva y luchaba por su vida. Su familia esperaba ansiosamente noticias. Aún no sabían lo que la policía había descubierto en la mansión. Los detectives le informaron que Steven había sido atacado. Realmente estaba en shock. Estaba aterrorizada porque uno de los cirujanos acababa de decirme que Steven solo tenía el 10% de posibilidades de sobrevivir. Y mi mayor preocupación era su salud. Mientras Celeste y el resto de los conocidos en el hospital se preocupaban por la vida de Steven, los detectives les tomaron muestras de residuos de pólvora. Creían que alguien cercano había intentado matarlo y casi lo había logrado. Cuando alguien dispara una escopeta o cuando dispara un arma de fuego, siempre quedan algunas salpicaduras en las manos, quedan residuos de pólvora. Nos tomaron muestras de las manos. Y recuerdo que les pregunté, ¿me consideran sospechosa? Los resultados de las pruebas demostraron que ninguno de los familiares y amigos reunidos en el hospital había disparado el arma. Tal como lo supuso la policía, estaban otra vez en el lugar donde empezaron.
Pero un amigo de las mellizas los orientó en una dirección diferente. La policía se presentó en el hospital y empezó a hablar con los adolescentes. Y al principio ninguno quiso hablar. Pero uno de ellos dijo que deberían hablar con una mujer llamada Tracy Tarleton. Se conocían desde hacía solo un año, pero Tracy Tarleton era una de las mejores amigas de Celeste Beard. Ambas sufrían de depresión y esa experiencia compartida había formado un lazo sólido entre ellas. Tracy fue quien me lo demostró. Con ella dije, wow, estoy bien. Esto no se trata de mí. Ella me ayudó con eso. Sabía lo que yo sentía y yo sabía cómo se sentía ella. Dije, wow, finalmente encontré a alguien con quien hablar del tema. Gracias a Tracy ya no tenía que esconderme. Los detectives fueron a hablar con Tracy. Ella los hizo pasar a su casa. Le pregunté si tenía armas y dijo que sí. Le pregunté, ¿tiene una escopeta calibre 20? Y me dijo que sí. Le dije, ¿podría mostrarnos su escopeta? Y ella me dijo, ¿necesito un abogado? Y yo dije que era su decisión. Tracy mostró su arma. Era un regalo de su padre y tenía grabado su nombre. La policía la envió al laboratorio de criminalística y se llevó a Tracy para un interrogatorio. Al comienzo de la entrevista, se mostró tranquila y controlada. Se mostró abierta. Respondió todas las preguntas. Supongo que a simple vista parecía que no tenía nada que ocultar. Era muy hábil para controlar sus emociones. No perdió el control cuando le dijimos que Steven, es decir, el señor Beard, había recibido un disparo. Ella actuaba como si no tuviera nada que ver con ese tema. Pero cuando las preguntas se volvieron más específicas, Tracy se mostró cada vez más incómoda. Cruzó los brazos en los momentos cruciales de la entrevista. Cuando le preguntamos, ¿le disparó al señor Beard? Y dijo que no. Estaba muy ansiosa y la noté sumamente nerviosa al final de la entrevista. Todo empezaba a encajar. La escopeta, su comportamiento. Además, Tracy no tenía coartada para la noche del suceso. Los detectives supusieron que tenían a la agresora. Habría sido una gran sorpresa si, número 1, el cartucho no hubiese correspondido con su escopeta. Y número 2, si Tracy no hubiese sido la agresora del señor Beard. ¿Pero por qué Tracy Tarleton, la mejor amiga de Celeste, querría matar a Steven Beard? Mientras esperaban los resultados de balística, la policía fue al hospital a interrogar a Steven, que ya estaba consciente. Aunque tenía tubos en la garganta y no podía hablar, podía asentir con la cabeza. Así que la policía le hizo preguntas que podían responderse con un movimiento simple. ¿Cree que Tracy Tarleton está involucrada en esto? Y él nos contestó que sí. Pero esa pregunta fue la única que pudo hacer la policía. Cuando Celeste escuchó que los detectives hablaban con su esposo, los obligó a marcharse. Nos dijo que no podíamos visitar al señor Beard otra vez y que las entrevistas habían sido prohibidas a partir de ese momento. Si necesitábamos hablar con ella o con sus hijas, debíamos pedírselo a sus abogados. Celeste colgó un cartel en la puerta que impedía el paso de la policía a la habitación y contrató un abogado defensor. Un abogado criminalista. Un par de días después llegaron los resultados de las pruebas de la escopeta de Tracy. Como lo suponían, las marcas coincidían. Esa era la escopeta que habían utilizado para dispararle a Steven Beard. La policía arrestó a Tracy Tarleton y la llevó nuevamente a la estación central. El arma había sido disparada y estábamos casi seguros de que Tracy lo había hecho. Cuando la policía la interrogó en la estación, después de recibir el informe de balística, Tracy se negó a declarar y solicitó un abogado. Pero la policía tenía pruebas suficientes para levantar cargos de intento de homicidio en su contra. Quedó libre bajo palabra hasta el día del juicio. Después de 4 meses, Steven Beard comenzó a recuperarse lentamente. Estaba mucho mejor. Tenía muchas esperanzas de recuperarse. Estaba bastante bien. Caminaba prácticamente solo y él se sostenía bastante bien. Aunque yo le dije que aún no estaba listo para irse a casa. Celeste también creía que Steven no estaba listo para dejar el hospital. Estaba preocupada por una erupción en su piel.
1 o 2 semanas antes de que Steven estuviera listo para volver a casa, él tuvo una erupción terrible en la ingle. Y ni siquiera puedo describirla. Esa erupción era horrible. Celeste les comunicó su preocupación a los médicos, pero ellos aseguraron que Steven estaba listo para volver a casa y le dieron el alta. Celeste decidió que ella se encargaría de Steven. No contraté una enfermera privada porque Steven me pidió que lo cuidara. Y después de todo lo que había tenido que pasar, lo menos que podía hacer era cuidar de él. Pero después de un par de días en casa, Celeste dijo que la erupción estaba peor y llevó a Steven de regreso al hospital. Fui al hospital para pedir que volvieran a ingresarlo. Y fue muy difícil porque él lloraba y decía que no quería estar ahí. Steven Beard nunca volvió a su casa. Murió el 19 de enero del 2000. Resultó ser que, de hecho, él tenía una infección y que yo tenía razón. Era una infección provocada por la erupción en la ingle. Había avanzado internamente. Cuando Steven murió, los problemas de Tracy Talton aumentaron. Le revocaron la fianza y los cargos en su contra cambiaron a homicidio. Los investigadores confiaban en que tenían a la persona correcta, pero Tracy no admitía los hechos. Los fiscales deberían encontrar la forma de explicar por qué Tracy Talton había tratado de matar al esposo de su mejor amiga. Los fiscales comprendieron que para resolver el caso, deberían remontarse al comienzo de la relación entre Celeste, Tracy Talton y su esposo Steven Beard. Cuando Celeste conoció a Steven, ella venía de 3 matrimonios anteriores. Era una madre soltera con muchas deudas. Y Steven era un viudo rico y muy solitario. Era una persona muy sociable. Le gustaba la gente, estar rodeado de gente, le gustaba recibir invitados. Y sé que para él era muy difícil estar solo. Cuando Celeste llegó a su vida, él se sintió muy feliz y ella satisfacía su necesidad de sentirse acompañado. Steven se sintió atraído por Celeste. Ella era joven y parecía divertida y despreocupada, pero de inmediato, la familia empezó a preocuparse por su relación. A medida que progresaban, ella intentó abrir una brecha entre mi padre y yo. Y eso me molestó mucho. Empezó a decir mentiras sobre mí. Y él las creyó. A pesar de las objeciones, Steven se casó con Celeste apenas unos meses después de conocerla. Asistí a la boda. Prometí no hablarle en todo el fin de semana y no le dirigí la palabra. Fui para acompañar a mi padre. Pocas semanas después de la boda, ambos empezaron a pelear por los gastos excesivos de Celeste. Celeste tenía tendencia a gastar mucho dinero. Y en tan solo un par de años, llegó a gastar decenas de miles, cientos de miles de dólares. Yo solía llamarlo para decirle: Steve, debes sacar dinero de tu fondo de inversión y ponerlo en la cuenta corriente. Y él se molestaba conmigo porque esa era la cuenta a la que Celeste tenía acceso. Creo que Celeste vio a Steve como alguien con una chequera abultada, alguien que cuidaría de ella, alguien a quien podía manipular y usar. No me gustaba. Me parecía falsa. Y me parecía una cazafortunas. Steven creyó que podía controlar los gastos de su esposa dándole una mensualidad. Pero lo único que logró fue hacerla enojar. Ella lo insultaba. Usaba términos peyorativos como y otro tipo de insultos por el estilo. Continuamente decía que era grosero, gordo y alguien desagradable. Decía todas estas cosas estando a sus espaldas, pero cuando estaban solos se esforzaba por mostrarse como una persona amable y leal. Pero las personas que la conocían, como sus amigos y sus hijas, sabían que ella lo despreciaba. Celeste estaba tan decidida a conseguir más dinero que comenzó a robar de la cuenta personal de su esposo. Encontró algunos cheques sueltos y practicó la firma de su esposo hasta lograr una falsificación aceptable. La única razón
por la que la descubrieron fue porque el banco se comunicó con Steve para preguntarle por qué tenía su cuenta en rojo. Y cuando él vio esos cheques, dijo que él no había firmado esos cheques. Pero las cosas no terminaron ahí. Un día, el banco se comunicó con Steven para informarle que las joyas de su primera esposa habían desaparecido de su caja de seguridad. Llamé a Steve y le dije, tengo malas noticias. Parece que Celeste abrió tu caja de seguridad. Steven estaba furioso. Había llegado al límite. Me enteré de que él poco después habló con su abogado para tramitar el divorcio luego de ese episodio. Cuando Celeste lo descubrió, amenazó con suicidarse. Y esa amenaza hizo que Steve cambiara de idea. En lugar de seguir adelante con el divorcio, decidió buscar ayuda para su esposa. Creo que Steve era un buen hombre. Y tenía las mejores intenciones. Quería ayudar a Celeste a superar los problemas que ella tenía y así darle una buena vida. En su mente estoy seguro de que pensó que podía cambiarla. Celeste aceptó ir a un centro psiquiátrico en Austin y fue allí donde conoció a Tracy Tarleton. Tracy estaba bajo tratamiento por depresión después de un intento de suicidio. Tracy se sintió instantáneamente atraída por el espíritu libre de Celeste, y a Celeste le atrajo que Tracy tuviera sus mismos problemas. El hecho de que fuera lesbiana no fue un punto importante en la relación. Me sentía unida a ella porque teníamos los mismos traumas infantiles. Se hicieron amigas rápidamente. Tracy sentía que Celeste se preocupaba por ella, que la amaba. Celeste reconoció que Tracy y ella se hicieron íntimas, pero negó que fueran más que amigas. Yo nunca tuve intimidad con Tracy Tarleton. Nunca. Las mujeres continuaron su amistad después de su estadía en el hospital, hasta que la fiesta de graduación llena de alcohol de las hijas de Celeste cambió las cosas. Celeste dijo que Tracy había tratado de besarla, y ella tuvo que explicárselo a sus hijas. Tracy apareció y trató de besarme. Recuerdo que una de mis hijas me preguntó si era lesbiana y yo le dije que no, pero que algunas mujeres actuaban raro a veces, especialmente cuando beben alcohol. Celeste aceptó la disculpa de Tracy, pero ese fue el punto de ruptura de su relación. Al día siguiente, le dijo a Tracy que no podía seguir viéndola. Dijo que Steven no lo permitía. En lugar de tener el valor de decirle, estoy harta de ti, le eché la culpa a Steven. Celeste cree que en la mente de Tracy, Steven se había convertido en el obstáculo que las separaba. Unas semanas después, Tracy le disparó a Steven Beard. Tracy Tarleton estaba bajo custodia y se rehusaba a hablar con la policía. Parecía que el caso ya estaba resuelto. Pero un par de semanas antes del juicio, Tracy cambió de idea y empezó a darle a la policía los detalles de cómo le había disparado a Steven Beard. Tracy aseguraba que Celeste había planeado todo el homicidio. El cambio de opinión de Tracy ocurrió cuando leyó algo en el periódico. Celeste se había casado. Tracy estaba dispuesta a ir a prisión por Celeste hasta el momento en que leyó en el periódico que Celeste había contraído matrimonio con Cole Johnson. En ese momento, Tracy tomó distancia y comprendió realmente lo que había pasado, y se sintió manipulada y utilizada. Celeste Beard se convirtió en Celeste Beard Johnson. Tracy sintió repentinamente que Celeste le había mentido en todo. Creo que eso la golpeó como un rayo. Creo que darse cuenta de que Celeste Beard no la esperaría le hizo comprender que Celeste Beard nunca la había amado y que ella solo la había utilizado para deshacerse de Steven Beard. Traicionada, Tracy comenzó a colaborar con la fiscalía. Les dijo que Celeste y ella estaban enamoradas y que planeaban vivir juntas después de la muerte de Steven. También dijo que Celeste le había contado que Steven era abusivo y ella no podía soportarlo. Le dijo a Tracy que Steve debía morir, que él
que debía morir porque si él no moría, ella se suicidaría. Tracy aseguró que había aceptado llevar a cabo el plan para matar a Steven Beard porque temía que Celeste se quitara la vida. Tracy no quería lastimar al señor Beard, pero pensaba que si no lo hacía, el señor Beard lastimaría a la persona que ella amaba. Tracy dijo que Celeste había hecho todos los arreglos y que ella solo había apretado el gatillo. Las autoridades creyeron su historia. A cambio de una condena de 20 años, Tracy aceptó declarar que Celeste estaba detrás del asesinato de Steven Beard. La policía siempre creyó que Celeste estaba involucrada en la muerte, y el testimonio de Tracy era la clave para armar un caso firme en su contra. 2 años después de la muerte de su esposo, Celeste Beard Johnson fue arrestada bajo el cargo de homicidio. Las noticias del arresto llegaron de inmediato a la familia de Steven Beard. La tenían. Finalmente la tenían. Gracias al cielo lograron atraparla. Celeste negó categóricamente estar involucrada en la muerte de Steven. Les dijo a los fiscales que le habían tendido una trampa, que Tracy Tarleton era una mujer sumamente perturbada, que estaba furiosa porque no había podido lograr lo que quería y que había inventado toda esa historia. Celeste Beard Johnson quedó bajo custodia y continuó negando su participación en la muerte de Steven. Nunca mantuve una conversación con Tracy Tarleton acerca de matar, lastimar o agredir a Steven, ni nada parecido. Los fiscales dijeron que el motivo había sido la codicia, pero Celeste dijo que estaban equivocados, porque después de la muerte de Steven, la mayoría de sus bienes pasaron a manos de sus hijas, y la generosa mensualidad que él le daba estaba a punto de desaparecer. Mientras él estaba vivo, podía hacer lo que quisiera. Gastaba enormes sumas de dinero si quería, y yo sabía que si algo llegaba a sucederle, eso se terminaría. Celeste contrató a un famoso abogado defensor llamado Dick DeGuerin, quien aseguró que Celeste nunca le había dicho a Tracy que Steven era abusivo. Todo eso surgió de Tracy Tarleton, de su imaginación. Y la fiscalía se lo creyó todo. No tuvieron dudas. Creyeron todo lo que Tracy Tarleton dijo, aun cuando su médico psiquiatra dijo que era una delirante. Celeste le escribió a Tracy y le dijo que quería que fueran solo amigas, pero Tracy no aceptó un no como respuesta. A un par de meses del juicio, la fiscalía sabía que el caso sería la palabra de Tracy Tarleton contra la de Celeste. Para poder condenarla, debían encontrar la forma de demostrar que Celeste era una mentirosa. Celeste les dijo a los fiscales que había dejado de ver a Tracy después de que había intentado besarla. Pero la investigación reveló que eso no era verdad. Después del ataque a Steven Beard, continuó manteniendo contacto personal con Tracy Tarleton, y todo lo que le dijo a Tracy Tarleton le hizo creer que superarían el tema juntas y que ella respaldaría a Tracy hasta que pudieran estar juntas. En febrero de 2003, el público presente en la corte de Austin presenció el inicio del juicio contra Celeste Beard Johnson. Durante el alegato de apertura, los fiscales dijeron que aunque Celeste odiaba a Steven Beard, amaba su dinero y había utilizado a su amante para conseguirlo. She got tired of waiting for him to die. She encouraged, directed, aided, and attempted to aid this mentally ill woman to shoot him. A pesar de que Celeste aseguraba que no recibiría dinero después de la muerte de Steven, los fiscales afirmaron que era una mentira. Ella conservaría todos los bienes comprados durante el matrimonio, incluyendo una mansión de valor multimillonario. La fiscalía llamó a varios testigos para demostrar que lo único que le importaba de Steven era su dinero. Una parte crucial del caso de la fiscalía era la prueba de que Celeste y Tracy habían mantenido relaciones sexuales. Aparentemente tenían una relación lésbica, salieron a cenar juntas e incluso se presentaron frente a un grupo de personas como una pareja. Los fiscales llamaron a varios testigos que describieron la forma en que actuaron las mujeres mientras estaban juntas. I saw Celeste nuzzle Tracy's ear and I saw them kissing. La fiscalía llamó entonces al estrado a su testigo estrella, Tracy Tarleton. Tracy le contó al jurado sobre las cartas de amor que Celeste le escribió y sobre una tarjeta en la que decía que la amaba. She expressed to me that she wanted this sexual relationship with me, which I also wanted. Tracy contó luego que le había disparado a Steven Beard
porque creía que Celeste la amaba y que necesitaba ayuda. Y dijo que finalmente rompió el silencio cuando descubrió que todo era una mentira. It weighed heavier and heavier on me that I had shot him because I thought he was this monster. El mayor obstáculo era que nuestra testigo principal era quien había apretado el gatillo. Una persona que además admitía que tenía problemas con el alcohol y trastornos mentales. Los fiscales sabían que ganar el juicio contra Celeste no sería fácil. Así que apuntaron más alto. Después de que Tracy bajó del estrado, llamaron a un testigo sorpresa. De hecho, a 2 testigos sorpresa. Las hijas mellizas de Celeste, Jennifer y Christina. Y lo que estaban a punto de decir impactaría a toda la corte. Durante más de 3 días, el jurado escuchó a Jennifer y Christina Beard declarar en el estrado contra Celeste, su propia madre. Le tenían miedo. Creían que ella había mandado a matar a Steve, lo sabían, y se sentían vulnerables. Creo que ellas terminaron entendiendo que su madre había hecho algunas cosas terribles y que Steve, él era una buena persona, que tenía buenas intenciones y que en ese momento ella necesitaba su ayuda. Jennifer le dijo al jurado que Celeste nunca quiso a su padre adoptivo, que su madre trataba de deshacerse de Steven Beard desde mucho antes de conocer a Tracy Tarleton. Ella lo intoxicaba con pastillas para dormir y otros medicamentos. Le daba mucho alcohol extra concentrado, aunque él creía que era otra cosa, una marca común y corriente de alcohol. She would say, why wouldn't he die already? Las muchachas querían a Steven Beard. De ninguna forma creían que se merecía lo que le pasó. Después de su muerte, les quedó claro que esa mujer no solo estaba involucrada en el asesinato, sino que también era capaz de lastimarlas a ellas. Era esa clase de persona. El testimonio fue contundente y en ocasiones difícil de escuchar, especialmente para los hijos mayores de Steven. Mi pobre padre. Se abusó de él por mucho tiempo. Sí, ella se abusó. Ese hombre puso comida en su plato y le dio dinero para gastar y le dejó hacer todo. Ella siempre hacía lo que le daba la gana y ella se abusó de él. Es triste, muy triste. ¿Por qué las mellizas no advirtieron a Steven si conocían los planes de Celeste? Christina dijo que fue porque le tenían terror. Para darle al jurado una idea del comportamiento errático de su madre, reprodujeron una llamada que tenían grabada. Christina dijo que hacía meses que grababan sus conversaciones. Su plan original era hacérselas escuchar a su madre para demostrarle lo abusiva que podía ser. Pero lo que registraron resultó ser una bomba de tiempo. Celeste confesó en la grabación que trataba de deshacerse de Tracy Tarleton. Eso demostró claramente que ella creía que Tracy Tarleton tenía información que no debía llegar a manos de las autoridades. Ella sentía que Tracy Tarleton podía ser el nexo para llegar a Celeste Beard y que no dejaría que eso pasara. Para respaldar las palabras de Celeste sobre su conspiración para matar a Tracy, los fiscales llamaron a la mujer a la que Celeste recurrió en busca de ayuda, su ex amiga, Donna Goodson. La fiscalía le dio inmunidad a Donna a cambio de su testimonio. Did I know anyone that could get rid of Tracy? What did you tell him? I said anybody could get rid of anybody for the right amount. La describió a la perfección a Celeste. Astuta, especuladora y... Bueno, esa es mi opinión. Becky Beard fue la última testigo de la fiscalía. Su testimonio emotivo le recordó al jurado que a pesar de la naturaleza extraña del caso, todo se reducía a un hecho simple. Un buen hombre había sido asesinado por el amor de Celeste al dinero.
Un mes después del comienzo del juicio, la fiscalía terminó con su alegato. Todos esperaban ver de qué manera Dick DeGuerin y la defensa trataban de convencer al jurado de que Celeste era inocente. Tracy, we believe the evidence will show you shot Stephen Beard for her own selfish and sick reasons. Dick DeGuerin comenzó diciéndole al jurado que era un caso de atracción fatal, que Tracy le había disparado a Steven con la esperanza de que una vez muerto, tendría a Celeste para ella sola. Tracy Tarton no necesitaba que le sugirieran ni que le ordenaran matar, o incluso que la convencieran de matar a Steven. Lo hizo por cuenta propia. Ella tenía sus razones. Lo hizo para deshacerse de Stephen Beard y para tener a Celeste para ella sola. Porque en su imaginación afiebrada, ella y Celeste serían amantes y pasarían juntas el resto de sus vidas. Así era la locura de Tracy Tarton. Para desacreditar su testimonio, la defensa llamó a los doctores de Tracy. Todos coincidieron en que Tracy tenía problemas mentales tan severos que incluso pudo imaginar una relación romántica con Celeste. Ese era el punto que DeGuerin quería dejar en claro ante el jurado. Tracy Tarton es una demente, una delincuente psicótica. Sufría de delirios, era malvada. Era una lesbiana que perseguía mujeres y no le importaba si deseaban una relación. Y ella era violenta. Y quedó demostrado. La defensa argumentó que como Tracy era demente, el jurado no podía creer ni una sola palabra que dijera. Y con respecto a las mellizas, DeGuerin dijo que tenían sus propios motivos para mentir. Dinero y odio hacia su madre. Todo se remontaba muy atrás. Las mellizas nunca quisieron a Celeste. Celeste quería que fueran unidas. Quería cuidar de ellas. Se sentía muy culpable por no ser una buena madre y quería compensarlas. Intentó ser su amiga, además de ser su madre, pero ellas la rechazaron. Durante ese tiempo me sentí la persona más estúpida sobre la faz de la tierra, porque todo ese tiempo las mellizas hicieron eso a mis espaldas. Y pensaban que estaba loca porque simplemente les gritaba y no tenía idea de que trataban de acusarme del homicidio de Steven. Celeste reconoció que era una mala madre y dijo que suponía que por eso sus hijas la traicionaron. Fui demasiado tolerante. Mentí por ellas. Y cuando las escuché mentir en el estrado, me culpé a mí misma porque yo les enseñé a mentir. La defensa decidió no llamar a Celeste a declarar. DeGuerin expuso el caso y ambos lados presentaron sus alegatos de cierre. En definitiva, no era más que un caso de codicia. Se trataba de alguien que amaba tanto el dinero que estaba dispuesto a matar por él. Tracy Tarton hizo todo sola. No porque Celeste pusiera la idea en su cabeza. Creo que Celeste no comprendió completamente lo peligrosa que era Tracy. Celeste la apreciaba. Esos fueron los argumentos finales antes de que el jurado se retirara a deliberar. Durante 2 días y medio, 12 hombres y mujeres discutieron el caso y finalmente anunciaron que tenían un veredicto. La corte estaba llena de gente. Llena de gente. Todos esperaban el veredicto. Para el condado de Travis, ese era el juicio del siglo. Entonces entraron y la declararon culpable del caso. Fue maravilloso. Era lo único que esperaba escuchar. Todo lo que deseaba escuchar. Lo siento. Fue un gran alivio saber que ella iba a pagar por los abusos a los que lo había sometido. Cuando me declararon culpable, me quedé inmóvil porque estaba devastada. Quería morir, pero decidí que de ninguna forma dejaría que nadie viera lo que
lo que él me había hecho. Al día siguiente, Celeste regresó a la corte para escuchar su sentencia. Su hija Cristina subió al estrado y le habló directamente a su madre. He let you into his home, loved you, honored, obeyed you, and you violated him and murdered him. You are guilty. Después del juicio, las mellizas y los hijos mayores de Stephen Beard solicitaron hablar a solas con Tracy Tarleton. La llevaron a una habitación y todos nos sentamos y hablamos con ella. Sentí mucha pena por ella. Ella era una víctima, igual que mi padre, hasta donde yo podía ver. Y fue utilizada, totalmente utilizada por Celeste para hacer el trabajo sucio. Celeste cumple 2 cadenas perpetuas en la prisión para mujeres Mountain View en Texas. Una por homicidio y la otra por lesiones a una persona mayor. Aún afirma que es inocente. Creo que no merezco pasar el resto de mi vida en prisión por un crimen que no cometí. Hasta el momento, todas las apelaciones de Celeste fueron denegadas, pero su abogado aún espera encontrar evidencia nueva. No descansaré hasta hacer algo por Celeste. No debería estar donde está. Me culpo a mí mismo por no haberla hecho testificar. Pero también culpo a Tracy Tarleton y a sus malvadas hijas. Quiero que sepan que no tuve nada que ver con que Tracy lastimara a Stephen y que las amo y que lo siento. Siento mucho no haber sido la madre que ellas necesitaban. Celeste no ve a Jennifer ni a Cristina desde el día de la sentencia. Las amo. Siempre las amaré. Pero no entiendo cómo pudieron hacerme esto. Solo quería que fuéramos amigas. Sé que dije cosas horribles sobre ellas y que las insulté, y lo lamento. Para ella, todas las cosas malas que pasaron ocurrieron porque alguien la malinterpretó. Porque los demás no entendieron lo que quería. Ella era el centro de todo. La hija de Stephen Beard, Becky, asegura que nunca superará la ira que le provoca que Celeste le arrebatara a su padre. Te odio. Te mereces lo que tienes. Incluso más que eso. Y le agradezco al cielo porque no estarás libre para lastimar a otros hombres. Celeste Beard Johnson no podrá solicitar libertad bajo palabra hasta cumplir 80 años. Sigue casada con su quinto esposo, Cole Johnson. Después de su arreglo con la fiscalía, Tracy Tarleton recibió una sentencia de 20 años. Actualmente se aloja en una prisión cerca de la de Celeste. Doblado al español en Civisa Media.